Todo parecía normal cuando ese avión se preparaba para despegar. Pasajeros acomodándose, motores rugiendo, una rutina más en el aire. Pero en cuestión de segundos, un solo acto cambió todo. Un joven negro, bien vestido, tranquilo, fue humillado públicamente frente a todos. Nadie sabía quién era realmente. Nadie imaginaba el poder que llevaba detrás de su silencio. Y cuando la verdad comenzó a revelarse, el avión jamás despegó. Lo que ocurrió en esa pista no fue solo un escándalo. Fue un espejo incómodo del racismo que muchos prefieren ignorar. ¿Hasta dónde puede llegar un prejuicio antes de destruirlo todo? Antes de ese vuelo, la vida de Malik había sido sorprendentemente normal para alguien nacido en una familia de inmensa riqueza. Creció lejos de los focos, educado para moverse en silencio, para no usar su apellido como escudo ni como arma. Prefería pasar desapercibido, viajar ligero, vestir sencillo. Para él, el dinero nunca fue identidad, solo una circunstancia. Aquella mañana, su único objetivo era llegar a su destino, cerrar una semana agotadora de trabajo y volver a casa. El aeropuerto estaba lleno, como siempre. Filas largas, miradas cansadas, personas que no se conocían pero compartían el mismo espacio. Malik avanzó con calma, sin prisa, sin llamar la atención. No llevaba escoltas, no hizo exigencias, no pidió privilegios. Era solo otro pasajero más, o al menos eso creía. Desde fuera, nadie podía imaginar quién era realmente, ni el peso que cargaba su apellido en el mundo empresarial. Al subir al avión, tomó su asiento sin problemas. Observó el interior con indiferencia, como alguien acostumbrado a viajar. Todo parecía rutinario. Sin embargo, algo invisible ya se estaba formando en el aire. Una tensión sutil, una mirada que se detuvo más de lo necesario, una suposición silenciosa basada únicamente en el color de su piel. Malik no lo sabía aún, pero en ese espacio cerrado, donde nadie puede escapar fácilmente, los prejuicios suelen amplificarse. Bastan segundos para que una percepción equivocada se convierta en humillación, y bastan aún menos para que una injusticia revele verdades incómodas. Ese vuelo no estaba destinado a ser uno más. Algo estaba a punto de romper la calma, de exponer una herida profunda que muchos fingen no ver, y cuando sucediera ya no habría forma de ignorarlo. La tensión comenzó a crecer de forma casi imperceptible. Al principio fue solo una sensación, una incomodidad difícil de nombrar. Malik notó miradas que no se apartaban, movimientos innecesarios a su alrededor, una vigilancia que no parecía casual. El ambiente dentro del avión, que minutos antes era rutinario, empezó a sentirse más estrecho, más pesado. Cada gesto suyo parecía observado, evaluado, juzgado bajo un lente invisible cargado de prejuicios. Sin entender por qué, la atención se centró en él. No por su comportamiento, sino por su presencia, su forma de vestir, su tono de piel, su silencio. Bastó una suposición equivocada para que la situación escalara rápidamente. El control dejó de ser sutil y se volvió evidente. Lo que debía ser un procedimiento normal comenzó a sentirse como una acusación sin palabras. Malik permaneció tranquilo por fuera, pero por dentro algo se tensaba. Conocía demasiado bien ese tipo de momentos. Momentos en los que el respeto se retira sin explicación. El avión aún no había despegado cuando el trato hacia él cambió por completo. El espacio se llenó de incomodidad colectiva. Algunos pasajeros desviaron la mirada, otros observaron con curiosidad, como si asistieran a un espectáculo incómodo pero inevitable. Nadie intervenía. El silencio de los demás se convirtió en parte del problema. Malik entendió entonces que no estaba solo frente a una persona, sino frente a un sistema que muchas veces valida la humillación cuando la víctima parece no encajar. Cada segundo que pasaba hacía la situación más tensa. La calma profesional se transformó en hostilidad evidente. Los movimientos se volvieron bruscos, las decisiones impulsivas.
Malik sintió cómo su dignidad era puesta a prueba frente a decenas de desconocidos. No había gritos, no había palabras fuertes, pero la violencia estaba ahí, clara y brutal. La humillación pública tiene muchas formas, y esta era una de las más dolorosas. Lo más inquietante era la rapidez con la que todo se estaba saliendo de control. Nadie se detuvo a verificar, a preguntar, a dudar. La presunción fue suficiente. En ese momento, Malik dejó de ser un pasajero y se convirtió en un estereotipo. El miedo no era físico, sino algo más profundo. El miedo de saber que, sin importar quién seas, puedes ser reducido a una sola característica en cuestión de segundos. El avión seguía inmóvil en la pista, pero dentro, la situación avanzaba hacia un punto sin retorno. La tensión era tan densa que parecía cortar el aire. Algunos pasajeros comenzaron a inquietarse, otros a grabar con sus teléfonos, conscientes de que algo grave estaba ocurriendo. La injusticia ya no era privada. Se había convertido en un acto público. Malik respiró hondo, tratando de mantener el control. Sabía que cualquier reacción podría ser usada en su contra. El autocontrol se volvió su única defensa. Pero incluso eso tenía un límite, porque hay un punto en el que la paciencia deja de ser virtud y se convierte en resignación forzada. Y justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, ocurrió algo que nadie esperaba, algo que detuvo el tiempo dentro del avión, algo que haría que cada persona a bordo se cuestionara lo que acababa de presenciar. En ese instante, quedó claro que este no sería solo otro incidente olvidado, sino el inicio de una verdad imposible de ignorar. Todo ocurrió en un instante que pareció eterno. La tensión, acumulada durante minutos insoportables, explotó de la forma más brutal posible. En medio de miradas expectantes y respiraciones contenidas, Malik fue reducido a algo menos que humano. Un gesto impulsivo, cargado de desprecio, cruzó un límite irreversible. El contacto fue rápido, seco, imposible de ignorar. No fue solo un golpe físico, fue una declaración silenciosa de poder y humillación. El tiempo se congeló dentro del avión. El sonido de los motores quedó en segundo plano mientras una ola de shock recorría cada fila. Algunos pasajeros se quedaron inmóviles, otros abrieron los ojos con incredulidad. Nadie esperaba que la situación llegara tan lejos, pero ya era demasiado tarde. La injusticia había alcanzado su punto más crudo, expuesta sin filtros ante decenas de testigos. Malik sintió cómo la sangre le ardía bajo la piel, no solo por el dolor, sino por la carga simbólica de lo que acababa de suceder. Años de autocontrol, de aprender a no reaccionar, de sobrevivir en espacios donde siempre debía demostrar que merecía estar allí, convergieron en ese segundo. No bajó la cabeza, tampoco respondió. Su silencio fue más poderoso que cualquier reacción, un silencio que pesó como una acusación. La cabina entera se llenó de una energía incómoda. Algunos comenzaron a comprender que no estaban presenciando un simple conflicto, sino un acto que tendría consecuencias. Los teléfonos seguían grabando. Las miradas ya no eran de curiosidad, sino de culpa, de miedo, de conciencia tardía. Afuera, el avión seguía inmóvil, pero dentro, todo había cambiado. Entonces ocurrió algo inesperado. Una información comenzó a circular, primero en susurros, luego con claridad. La identidad de Malik dejó de ser un misterio. El apellido que nunca usó como escudo salió a la luz. Y con él, una verdad que cayó como un rayo sobre todos los presentes. El mismo silencio que antes protegía al agresor, ahora se volvió amenaza. El poder había cambiado de lado. Y en ese preciso momento, mientras el avión permanecía detenido en la pista, quedó claro que nadie saldría ileso de lo que acababa de pasar. Porque lo peor ya no era el golpe, era lo que vendría después. El avión nunca despegó como estaba previsto, pero Malik sí salió transformado. No con rabia,
sino con una claridad dolorosa. El incidente terminó con consecuencias visibles, disculpas forzadas y miradas avergonzadas, pero nada de eso borró lo ocurrido. Aquella humillación quedó marcada como un recordatorio de que el racismo no siempre grita. A veces actúa en silencio, protegido por la costumbre y la indiferencia. Esta historia no trata solo de un vuelo detenido en una pista. Trata de millones de vidas frenadas por prejuicios diarios, de dignidades cuestionadas sin motivo. Si esto pudo pasar ante decenas de testigos, ¿cuántas veces ocurre sin cámaras? Si esta historia te hizo reflexionar, comparte el video, deja tu opinión y suscríbete al canal para seguir exponiendo realidades que el mundo aún necesita enfrentar.